Hola a todos, soy María Morán y bueno, las charlas han estado muy interesantes hasta ahora. Yo os voy a dar un taller de testing, así que a ver qué tal. He intentado ser lo más agnóstica posible, así que os voy a hablar mucho de patrones de diseño y tal, pero como este es un taller, quería ilustrarlo todo por un ejemplo. Así que me he hecho esta aplicación para el taller, que es muy basiquita. Es una aplicación de notas que tiene dos pantallas. Tiene esta, que es el listado de notas, y tiene esta, que es el detalle de notas. Tiene tres casos de uso. Podemos crear una nota desde este botón y luego pues podemos editar nuestra nota y podemos eliminarla o podemos guardarla. Entonces, pues la he hecho en Next.js, así que la mayoría de ejemplos de mi taller van a ser con Jest y con Cypress, pero os podéis llevar todo lo que aprendáis en este taller a la tecnología que preferáis. Pues nada, antes de empezar a meternos en cuestión, voy a intentar convenceros de hacer testing tanto a la parte de negocio como a la parte de desarrollo. Así que podemos empezar por el tema monetario, porque a nadie le apetece perder unos cuantos millones de dólares, que es algo como lo que le pasó a Zcoin en 2017. Tuvieron un fallo de código por el que un hacker pudo entrar y llevarse la suma de 629.950 euros, que lo he buscado y son 678.000 dólares americanos, así que una suma un tanto grave. Y se debió a un problema tipográfico en el código que probablemente se podría haber solventado usando test. Luego, pues, todos sabemos cómo funciona la programación y la mayoría de problemas no van a llegar nunca a producción si hacemos test, pero a algunos se nos puede pasar. Entonces, ¿qué nos aportan los test si a algunos se nos puede pasar? Podemos ir mucho más directos a averiguar el fallo que tenemos y a resolverlo. ¿Por qué? Porque la infraestructura de test que ya tendremos nos permitirá replicar mucho mejor el problema que ha habido e ir directos al grano. Y eso nos ahorra mucho tiempo y dinero también, que vale mucho dinero. Para los desarrolladores, ¿qué nos aporta el testing? El testing es una documentación maravillosa. Tenemos ahí toda la información sobre nuestra aplicación. Tenemos todo lo que debe hacer, cómo lo debe hacer, los edge cases, y lo tenemos todo muy bien escrito con un naming muy amigable. Entonces, aparte de eso, también el test nos ayudará mucho a subir a producción con mucha seguridad, que es algo muy importante. Y tanto a negocio como a desarrollo, el testear nuestra aplicación nos dará la seguridad de saber que estamos llevando a cabo un producto que es bueno. Entonces, muy bien, os he convencido seguramente de que hay que testear nuestras aplicaciones. Y ahora, pues, ¿por dónde empezamos? Pues os voy a mostrar esta imagen, que probablemente muchos la hayáis visto, que es la pirámide de testing. Es un concepto muy aceptado y muy extendido en la industria, pero ¿de qué va? Pues básicamente los test van creciendo en cobertura y decreciendo en velocidad a medida que subimos por esta pirámide. Nuestros test unitarios son los más rápidos y los que menos cobertura tienen. Si seguimos pasando a los de integración, ganamos cobertura pero perdemos velocidad. Y ya los de end-to-end son los que menos velocidad tienen, pero lo que más cobertura nos da. ¿Qué es un test unitario? Pues un test unitario es un test que prueba la unidad más mínima de nuestro programa. ¿Qué es una unidad mínima? Pues ahí hay mucho debate en la comunidad, porque podemos entender un test unitario como un test que afecta a una clase o a una función concreta. Podemos entender un test unitario como un test que atañe a un caso de uso completo, pero sin llegar a tocar entrada y salida, por eso de la velocidad, o incluso en frontend podemos entender un test unitario como un test directo al usuario, estar lo más cerca del usuario posible, que es una muy buena práctica. Yo prefiero tomar una mezcla de los tres y utilizar test que tengan que atañar a una sola función o clase cuando esa función o clase es muy críticos para negocio o bien tienen muchos edge cases que hay que cumplir. Si no, prefiero irme al caso de uso completo y testear todas sus variantes, sin entrada y salida, por supuesto. Y a veces sí que entiendo que la UI es muy crítica para el negocio o el proceso que estamos realizando y prefiero que el test sea directamente a la UI, aunque perdamos ese poquito de tiempo. Luego, si saltamos al siguiente escalón de la pirámide, tenemos los test de integración, que como su nombre lo indica, se integran con el resto del programa
Así que ahí podemos meter entrada y salida. Y ya el último eslabón son los end-to-end, también se llaman test de aceptación, que se recorrerá el flujo completo que realiza el usuario. En el caso de la aplicación que he desarrollado, podríamos llegar a la aplicación, crear una nota, rellenar los campos de título y descripción de la nota, darle al botón de guardar, volver para atrás y ver que está en nuestra lista de notas. Eso sería un flujo completo. Pues nada, ya que hemos visto un poco de teoría, vamos al código. Una de las funciones que tengo en mi código es esta función compare de mi clase DateTime, que básicamente recibe dos datetimes, dos fechas, y devuelve si la primera es menor que la segunda, mayor o igual. ¿Cómo lo testeamos? Pues para empezar tenemos que tener claro qué queremos testear. En este caso vamos a decir que este test debe retornarnos que el día 1 de enero del 2020 es menor que el día 1 de enero del 2021. Así que primero preparamos nuestro escenario y creamos las variables datetime A y datetime B, que cada una corresponderá a una de las dos fechas. Después ejecutamos nuestra función de compare con estas dos fechas que hemos creado y almacenamos el resultado en una constante result. Y finalmente utilizamos el expect de yes para comprobar que el resultado sea el que queremos, el minor. Pues como ya tenemos esto, podemos continuar con los otros dos casos, que sea mayor que es básicamente lo mismo, o que sea igual que de nuevo se repite. Y si hemos visto que se repite código, significa que podemos hacer las cosas mejor. Así que la primera píldora del día es el e-teach de Yes. ¿Qué nos permite el e-teach? Nos permite tener varios data tests, varios sets de pruebas que podemos ejecutar en un test, incluso con distintos expecs y nombres del test, para poder comprobar nuestros casos de uso. Pues, si se hace, y os lo quiero enseñar en código, porque lo tenemos aquí tal cual que en las diapositivas, pero siento que en las diapositivas se ve mejor, y lo voy a ejecutar con mi plugin de Jest que tengo instalado en Visual Studio Code, y vemos aquí cosas del directo. Vemos que nuestros tests han pasado correctamente. Debe retornar que es menor, debe retornar que es mayor y debe retornar que es igual. Todo ha ido guay y podemos estar tranquilos con nuestra función. Vamos a ver otro test unitario más. En este test unitario queremos comprobar que en nuestro caso de uso createNote llama a la función create de nuestro repositorio, que es el que se encarga de gestionar las operaciones con nuestras notas. Parece un test muy sencillito, un poco estúpido, ¿no? Porque estamos testeando que llamemos una función, pero es que imaginaros que se nos olvidara llamar a la función create o que llamáramos a otra por accidente, porque no sabemos exactamente cuál es el nombre, en verdad, de la función que tenemos que llamar. Pues nos daríamos cuenta muchísimo antes si hubiera un test que verificara esto. Así que, primero de todo, ¿cómo vamos a testear esto si hemos dicho que nuestro test unitario no debe tocar entrada y salida? Pues tenemos que hacer uso de los mocks o los stubs. Yo he utilizado un mock porque quiero ver la interacción entre mi repositorio y mi caso de uso, pero podría haber utilizado un stub. A continuación, necesito tener en cuenta que este test tiene que ser legible. ¿Y cómo podemos hacer un test que sea legible? Bueno, pues lo hemos visto un poco antes en el test de las fechas, pero no hemos llegado a darle nombre. Y es que hay una forma muy aceptada y muy extendida de entender cómo se estructuran los tests, que es la fórmula given then when, que consiste en que primero tienes un given, en el que montas tu escenario, todo lo que vas a necesitar para testear aquello que quieres. Este sería nuestro given, donde tenemos nuestro mock del node repository, donde instanciamos el comando de create y donde tenemos nuestra nota. Luego tienes el when, en el que realizas la ejecución de aquello que quieres testear. Aquí ejecuto la creación de mi nota con la nota que tengo arriba. Y finalmente tenemos el then, que en el then es donde esperamos que ocurra lo que queremos que ocurra. Aquí estamos esperando que el create de nuestro repositorio haya sido llamado con la nota que tenemos arriba. Genial, nuestro test ya hace cosas, es legible gracias a la fórmula del given when then. ¿Qué más podemos mejorar?
Pues podemos extraer la creación de nuestra nota utilizando el patrón Object Model. ¿Qué es el Object Model? Es un patrón de diseño que consiste en una clase que tiene métodos estáticos que nos facilitan la generación de objetos que vayamos a utilizar en nuestros tests. Os lo voy a enseñar. Este es mi Notes Model, que me permite tener semántica en los nombres de mis métodos estáticos para yo entender mejor mis tests. Entonces, aquí arriba tengo mi método Note, que me permite crear una nota. Y así lo tengo abstraído y mete menos ruido en mi código, a la par que me puede llegar a dar semántica. Y bueno, ¿qué más podemos hacer? Pues vamos a saltar un escalón en la pirámide y nos vamos a ir a los test de integración. Recordemos que en los test de integración ya tocábamos entrada y salida, así que en este caso, en lugar de bloquearme el repositorio, me voy a hacer una instancia del mismo. Voy a hacer un Notes repository igual a la instancia de mi Notes local repository y va a ser ese repositorio al que llame para crear mi nota, que como veis ya me viene directamente de mi objeto model. Y finalmente, en mi den esperaré que mi nota haya sido creada. ¿Cómo podemos terminar? Pues podemos terminar en el pico de la pirámide con un test end-to-end. Como soy frontend, he querido hacer el test lo más cercano a lo que haría el usuario, así que he utilizado Cypress, que es una herramienta que nos permite testear nuestro programa lo más cercano al usuario posible. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que podemos clicar links, buscar botones, buscar contenido dentro de nuestra pantalla. En este test concreto, lo que voy a hacer va a ser entrar en mi aplicación, clicar en el botón de añadir nota, llenar todos los campos con este note que me he puesto aquí, que tiene un título y un contenido, guardar los cambios, volver para atrás y ver que mi nota aparece en la lista. Vale, pues si queréis, voy a ejecutarlo porque esto está guay. Cypress tiene una interfaz gráfica que nos permite ver todos los pasos en directo. Borro el comando que me permite abrir Cypress, que lo tengo configurado así. Me voy a End-to-End Testing y me abro Chrome. Si veis aquí está mi Create Note, que es mi test. Entonces entra dentro de mi página, se crea la nota y aquí la vemos. El test ha pasado, está funcionando todo bien. ¿Qué podemos mejorar en este test? Pues primero podemos utilizar el patrón de diseño Fixter, que nos permite aislar la creación de lo que necesitemos para el test en otro sitio para poder reutilizarlo. En este caso, tengo un JSON aquí creado, que es lo que estoy utilizando en mi test para poder tener los datos de la nota a mano y escribir su título y su contenido. ¿Qué más podemos hacer? Podemos aplicar otro patrón de diseño, que es el PageObject, que consiste en tener una clase con métodos estáticos que tengan semántica para ejecutar distintas acciones dentro de nuestro programa. En este caso, he aislado las distintas acciones individuales que realizamos, que es abrir la página de creación de la nota, rellenar la nota con los datos que hemos establecido, el título y el contenido, guardarla, volver atrás a la lista y comprobar que la nota ha sido creada. Así queda bastante más legible, la verdad, porque los métodos estáticos de nuestro CreateNote.po nos dan semántica y se entiende mucho mejor el test, es más cortito y además podemos reutilizar muchas de las cosas. Finalmente, no quería irme sin hablar de algunas herramientas muy útiles como los JIT-hooks. ¿Y qué son los JIT-hooks? Los JIT-hooks son una herramienta que nos permite ejecutar acciones en distintos momentos de nuestro flujo de desarrollo con Git. Pues antes de un commit, al escribir el mensaje de un commit, antes de un push. ¿Y por qué nos puede ayudar esto? Pues nos puede ayudar porque podemos forzar a que los tests tengan que correr antes de pushear nuestro código. De esta forma, nunca habrá código en GitHub o en lo que utilicéis que tenga errores de los tests. Eso nos asegurará la calidad del código, fomentará el desarrollo impulsado por las pruebas y simplificará nuestro flujo de trabajo porque no nos tendremos que acordar todo el rato de correr los tests antes de subir código. Y eso evita muchos problemas porque se nos puede olvidar a todos. Y una herramienta muy útil para los GitHubs es Husky, que nos facilita mucho todo el proceso
de manejo. Yo lo tengo aquí configurado, tengo aquí mi carpeta Husky con un prepush que tiene un npm run test. Esto hace que cada vez que yo haga un push a mi repositorio de GitHub, se corra el npm run test y no me deje subir los cambios si los tests no han corrido. Así que mi código siempre funciona en el repositorio. Y pues nada, quería dar las gracias a Brace por este espacio que ofrece la comunidad y por supuesto a la comunidad por haber votado en mi charla. En unos días voy a subir todo el contenido de la charla, las diapositivas y el código del proyecto por si queréis ver más test, que hay más, o crearos vosotros vuestros propios test para practicar. Y lo subiré a mi cuenta de Twitter, que la tenéis, bueno, no sé dónde, pero supongo que ahí. Y también tenéis el QR a mi portfolio, que también lo subiré ahí. Y nada, muchas gracias a todos.